Fíjese que yo creo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos algo desde que comenzó la reunión. Yo no sé si usted ha percibido, pero ha habido una presencia del Señor muy, muy especial. Y es interesante por los testimonios que hemos recibido, que lo que Dios puso en mi corazón, y sigo con el lema de un Dios sobrenatural y la sobrenaturalidad, y también lo que voy a compartir hoy creo que está ligado bastante con Ve y Predica. No es algo aislado, seguimos en la serie. Pero básicamente hoy yo me voy a centrar en el tema de la multiplicación. Y mientras yo oraba y estudiaba sobre esto, pensaba o venía a mí que como que ha habido un poquito de resistencia en nuestra mente y en nuestro corazón a eso de la multiplicación. Y pensaba también hace un rato, el que fue nuestro padre espiritual ministerial, él siempre se oponía a que se pidiera ofrenda. Recuerdo que cuando hacían campañas decían, pero no vaya a tomar ofrenda porque se pueden ofender los inconversos que llegan a la campaña. Él nunca hablaba de diezmos, no enseñaba sobre diezmos, y la manera como se tomaban las ofrendas, y eso yo también lo copié de él, es que tenían como un tipo de alcancía. Yo creo que eso viene de la Iglesia Católica también, y allí el que quería ponía y el que no ponía, y nadie hablaba de que eso era importante. Como un resultado de esa práctica, las personas nunca salieron de su condición de pobreza y de escasez. ¿Por qué? Porque es sembrando para el Señor, dando para el Señor, que nosotros podemos romper esos paradigmas y salir de la condición de escasez. Y yo siempre he dicho, y obvio no era así al principio, hasta que el Señor me mandó a amonestar, ¿verdad? A través del hermano Ernie, que fue el primero. Pero siempre he dicho, cuando tenemos necesidad, cuando no tenemos nada, es el mejor momento de sembrar. Y yo quiero hablar del tema de la multiplicación tal y como el Señor me lo puso. Y quiero decir que desde el principio, desde el origen, Dios tiene en mente la multiplicación. Y quiero que veamos en Génesis 1, 28, 29, esto usted lo conoce muy, muy bien. Y es cuando Dios está dándole las instrucciones al primer varón, a la primera mujer. Y dice Génesis 1, 28 y 29, y los bendijo Dios. Quiero que subraye eso porque interesantemente encontré que siempre la multiplicación va a la par de la bendición de Dios. Así es que primero dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Primero los bendice y luego les dice, fructificad y multiplicaos. O sea, yo entiendo que en la bendición va implícita la instrucción de multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, subraye semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, otra vez subraye semilla, os serán para comer. Entonces yo puedo ver aquí, número uno, la bendición siempre va ligada a fruto y multiplicación. Segundo, la semilla es un medio de reproducción y de multiplicación. Por eso Dios les daba árboles con fruto que tuvieran semilla, porque a través de la semilla todos nos multiplicamos. La palabra es una semilla, amados. Cuando Dios les dice a sus discípulos que vayan y prediquen, lo que les está diciendo es rieguen la semilla de la palabra para que ésta se multiplique. Y toda semilla es portadora de vida, tiene un embrión, tiene un germen. Si no hay vida, no se reproduce. Entonces, de ella, de la semilla de la palabra, nacen de nuevo las personas. O sea, semilla tiene que ver con multiplicación y tiene que ver con palabra y tiene que ver con nuevo nacimiento. Así que le digo, donde hay semilla hay vida, donde hay vida hay reproducción.
y obviamente hay fruto y hay multiplicación. Entonces está muy ligado la semilla con la vida, con la multiplicación y con el fruto. Cuando Dios llama a Abraham, llama a Abraham. Dios le dice, pero lo voy a leer en Hebreos, que ya están recordando lo que pasó en Génesis, pero en Hebreos 6, 13 al 14 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, mire bien lo que dice en Hebreos 6, 14, de cierto te bendeciré con abundancia. Si usted quiere, subraye, te bendeciré con abundancia. O sea, la abundancia va ligada a la bendición. Y te multiplicaré grandemente. No he visto yo que Dios diga, te voy a bendecir y vas a quedar pelado. No, Dios dice, te voy a bendecir con abundancia. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Te voy a bendecir y vas a fructificar. Toda la bendición va a la par de la multiplicación, va a la par de la prosperidad. Esa es la bendición del Señor. Quiero hablarles de dos casos del Antiguo Testamento, después vamos a hablar de algunos del Nuevo Pacto, pero quiero hablarle de algo que en toda iglesia profética yo creo que es el pan de cada día, pero quiero recordarla o que la recordemos y sobre todo aquellos que tal vez no la han escuchado aquí, que puedan entender la esencia de esta palabra. Y es el caso de Eliseo con la viuda, aquella viuda que quedó endeudada, ¿verdad? Muchos lo llaman la viuda y el aceite. Vamos a comenzar a leer en Segunda Reyes, capítulo 4, desde el verso 1. ¿Sabe? A mí me impresiona que este hombre que era discípulo de Eliseo, que dice hijo de los profetas, yo creo que no había aprendido nada de las lecciones proféticas, porque ¿cómo es posible que se haya endeudado tanto y haya dejado a la mujer pelada, verdad? Entonces, muy buen profeta no era. Así que dice en el verso 1, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, cuando decía los hijos de los profetas, se está hablando de los discípulos de los profetas de oficio que estaban en las escuelas proféticas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu sierva, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Quiero que ponga atención a eso y que lo subraye, porque creo que esta es una de las primeras enseñanzas de economía. ¿Qué tienes tú en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esto en Israel no es ninguna sorpresa. Todos tenían por lo menos una vasija de aceite en Israel. El aceite de oliva se usaba para todo, para cocinar, para comer, para enfermedades, para ungir, etc. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, subraya no pocas. El profeta Eliseo, cuando le dice no pocas, le está queriendo decir que sean muchas, ¿verdad? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Miren, mis amados, si ese muchacho hubiera sido diligente para ir a buscar más vasijas, el aceite estaría corriendo todavía. El aceite cesó porque ya no habían vasijas donde echar el aceite. O sea, Dios hace el milagro, nosotros le ponemos el tamaño. Nosotros decidimos si queremos que sea grande o que sea poco. Entonces, bueno, cesó el aceite, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos
vivid de lo que quede. O sea, esta mujer, cuando siguió la palabra del profeta Eliseo, no solamente pudo pagarle a los acreedores para que no llevaran a sus hijos, sino que también de allí pudieron vivir ellos el resto del tiempo. Ahora, ella creyó en la palabra del profeta. El profeta obviamente estaba siendo dirigido y guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y parece que siempre Dios está interesado en que nosotros le demos lo que tenemos. O sea, cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? No, yo solo tengo una vasija de aceite. En otras palabras, está diciendo, lo único que tengo es la vasija de aceite. Y entonces el profeta le está diciendo, despójate de lo único que tienes. O sea, es muy, muy interesante. Cuando Elías llega a Sarepta y se encuentra con la viuda y le pide de comer, ella le dice, no, yo ya solo tengo un poquito de harina y aceite para hacerle una tortilla de harina a mi hijo y que nos muramos. Y el profeta osadamente le dice, pues dame lo único que tienes. Cualquiera pensaría o parecería que el profeta no tiene sentimientos, que no le importa lo que le pase al hijo, pero realmente es que el profeta sabe que Dios no va a dejar a la viuda desamparada, sino que si ella le da prioridad al hombre de Dios, al ministro de Dios, al que le está hablando, al que le habla de parte de Dios, ella se está asegurando el futuro, que nunca le va a faltar nada. Así que eso pasó con esta mujer. Entonces quiero que usted tenga en mente este milagro de la multiplicación del aceite. Dígame, ¿usted cree que fue sobrenatural? Ah, no, pero como que lo creyó. Sí. Si lo que tenía era un cantarito con aceite y llenó un montón de vasijas que trajeron de todos los vecinos, vendieron el aceite de tal manera que pagaron toda la deuda y quedaron viviendo. Pónganle que vivieron 40 años más, 50 años más, la edad que hubiesen tenido los chicos, no lo sé. Quiere decir que eso era como una refinería de aceite, no era cualquier cosa. Se multiplicó exageradamente. Cuando la multiplicación es sobrenatural, no hay manera como usted la puede explicar. Es que es una cosa increíble. Mire, yo pude verlo aquí después de la inundación. Todo, si yo me pongo a ver retroactivamente o sacamos cuenta, todo lo que se invirtió para poder resanar, para poder remozar, para poder restaurar, yo no sé de dónde salió, solo sé que sobrenaturalmente el Señor multiplicó el poco que había. Pero nosotros dijimos, con lo que hay vamos a hacer, y Dios se encargó de multiplicar. Entonces es un principio que debemos de tenerlo muy, muy arraigado en nuestro corazón. Que cuando damos quizá lo único que tenemos, pero hay una palabra de Dios, Él va a multiplicar más allá de lo que nosotros pensamos. Y escuchamos ahora el testimonio de Roger, ¿verdad? Que nos motiva, nos ministra. Bueno, vamos a leer otro ejemplo, Segunda de Reyes, siempre con el profeta Eliseo. Capítulo 4, lo hemos leído, creo que en tiempo de primicias. Vamos a leer versos 42 al 44. Esto es posteriormente a que los aprendices de profetas enviados por Eliseo fueron al patio y trajeron unas calabazas silvestres que ellos, por su mal discernimiento, no se dieron cuenta que eran tóxicas, que eran venenosas. En la olla había muerte. Eliseo tuvo que echar harina en la olla proféticamente para nulificar la muerte que había o el veneno. Pero luego, inmediatamente después, ocurrió esto. En el verso 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, es que Eliseo, panes de primicia. 20 panes de cebada, o sea, eran los primerititos que salían de la cosecha, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, o sea, el sirviente de Eliseo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Mire, los sirvientes casi siempre están para estorbar al profeta. ¿Se ha fijado usted? El profeta tiene que decir, ábrele los ojos a este sirviente. Al otro le tuvo que decir, no vayas a decirle nada más. Siempre están ahí como para que seamos probados, ¿verdad? Respondió, bueno,
su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, su mente muy escasa. Pero él volvió a decir, o sea, Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. ¿Cómo ha dicho Jehová? Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Miren, amados, esto es sumamente interesante. Cuando Dios hace un milagro de multiplicación para dar de comer al hambriento, tenga la seguridad que nadie se va a quedar con hambre. Tenga la seguridad que va a ajustar para todos y todavía va a sobrar. Nunca va a escasear, porque Dios está en favor del hambriento. Sabe que al Señor le interesa todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente la parte espiritual, a Él le interesa que nosotros también estemos alimentados. Vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, algo que usted conoce muy bien, la multiplicación de los peces y los panes. De hecho, esto ocurrió, el lugar donde ocurrió se llama Tafga, por eso pusimos ese nombre a la cocina que está aquí a la par. Si usted se pregunta, ¿ay, qué nombre tan raro? Es el nombre del lugar donde ocurrió la multiplicación de los peces y los panes, porque creemos que ahí siempre va a haber multiplicación. Bueno, vamos a Mateo 14. Vamos a leer del 15 al 21. Quiero decirle que esto está en Mateo, está en Marcos y está en Juan. Y lo vamos a leer después en Juan. Dice Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, a Jesús, ¿verdad? Diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Diga conmigo, bendijo. Mire, porque es importante bendecir lo que nos vamos a comer. Hay multiplicación cuando bendecimos los alimentos. No hacerlo religiosamente como una rutina, sino con la conciencia y la convicción de que en la bendición hay multiplicación y también hay sanidad de los alimentos. Así que bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjese qué ordenado era Jesús. Aquí hay una estructura, ¿verdad?, de organización, una estructura jerárquica, no la dio él a la deriva, todos los que estaban ahí, él se la dio a los discípulos y los discípulos tenían que distribuir, y estoy segura que estaban sentados en grupos de a 50 y probablemente había un líder de cada grupo de a 50. Así que partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Verso 20, y comieron todos y se saciaron. ¿Qué quiere decir que se saciaron? Comieron hasta hartarse, así, en buen hondureño. Se saciaron hasta que ya no les cabía más, hasta que no tenían hambre. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Qué interesante. Será una cesta para cada discípulo, para que se lo llevara a la casa probablemente. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos comentaristas bíblicos dicen que cada núcleo familiar constaba de 4 personas, o sea que por cada 5,000 había que multiplicarlo por 4. En otras palabras, eran como 20,000 personas a las que les dio de comer Jesús con 5 panes y 2 peces, y todavía sobró. Ya vamos a ver cómo está esta axioma matemático, está un poco complicado. Juan 6 del 1 al 14, volvemos a tocar este mismo tema desde la perspectiva de Juan, que es un poquito más extenso. Después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, diga conmigo, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. En otras palabras, porque sanaba a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, o sea, Jesús estaba viendo si tenía fe Felipe o no. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese muchachito, ¿qué andaría haciendo? Vendiendo, será, porque sabía que iban a tener hambre. Imagínense, ¿qué iba a hacer con 5 panes y 2 peces? Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, eso lo repite Juan también, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús es un buen administrador, no quiere que se pierda nada. Hay que recoger lo que queda, que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, mis amados, las señales son importantes. Creo que nosotros nos hemos enfocado mucho en el carácter, lo cual es bueno, porque sin santidad nadie verá al Señor, y no vamos a vivir una vida en Cristo eternamente si no tenemos el carácter de Cristo. Pero a veces se nos pasa la vida tratando de madurar y tener el carácter correcto, y nunca hacemos nada para ganar a nadie. ¿Está conmigo? No estoy en contra del carácter, solo digo que lidiar con todas nuestras debilidades y nuestras falencias nos va a tomar toda una vida. No vamos a terminar de componernos, mis amados. Mire, la naturaleza caída que está con nosotros, lamentablemente, gran parte de ella nos va a acompañar hasta la sepultura. Claro que debemos de hacer lo que esté al alcance de nuestra mano, pero también tenemos que darnos cuenta que hemos recibido poder para hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias sin estarnos preocupando tanto de que es que yo no soy suficientemente digno para hacer esto, es que yo no soy suficientemente santo para hacer esto. Si así fuera, Jesús no hubiese comisionado a los discípulos, a los apóstoles. Ellos tenían un carácter podrido, mis amados, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés. Algunos se medio mejoraron, pero todavía al final estaban haciendo cosas que no debían. Pero lo importante es que predicaban a Cristo, hacían señales, hacían prodigios, creían en la multiplicación. Así que imagínense, con 5 peces y 2 panes le dieron de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Supongamos que fueron 20,000. 5 panes para alimentar a 20,000. Supongamos que se comieron 1 o más panes por persona. Así que esos 5 panes tienen que haber sido multiplicados 5,000 veces para poder producir 25,000 panes, para que cada uno se comiera 1 y los que eran muy harturos, pues que se comieran 2 y que todavía sobraran 12 cestas. Digamos que 5,000 veces fue multiplicado.
Increíble, ¿verdad? Ahora, si los 2 peces fueron multiplicados también 5,000 veces, vamos a asumir, aunque es pecado asumir, que la multiplicación fue pareja, que fueron 5,000 veces los peces y 5,000 veces los panes y obtuvimos 10,000 peces. Quiere decir que se comieron por lo menos medio pez cada uno. Yo me hubiera quedado con hambre, pero vamos a decir que medio pez cada uno, porque me gusta el pescado. Pero como había niños, ¿verdad? Quizá los niños se comieron 1/4 parte y las mujeres medio y los hombres entero. Entonces, por lo menos 5,000 veces fue multiplicado lo que ahí tenían y todavía sobraron cestas llenas de pedazos de pan. Usted también puede leer esto en Marcos 8 del 1 al 9. No lo voy a leer porque no hay tiempo. Hubo otra multiplicación que en este caso fue menor, porque lo que tenían tenían 7 panes y tenían pocos pececillos y la gente que había era menos, eran 4,000, es decir, tenían más ellos materia prima, pero en la cantidad de personas eran 4,000 más las mujeres y los niños. Entonces tuvo que multiplicar menos, 4,000 veces tal vez o 3,000 veces. Ahora yo le pregunto, ¿qué le cuesta más trabajo al Señor? ¿Multiplicar 5,000 veces o multiplicar 30,000 veces o multiplicar 2,000 veces? Para Él es lo mismo. ¿Y por qué entonces a veces creemos a tan poco cuando podríamos creer a mucho? Si para Él es lo mismo multiplicar en grande que multiplicar en pequeño, ¿por qué nuestra mente limita el milagro de Dios? Y estamos como el muchacho de las vasijas de aceite que dejó de traer vasijas. Ahora, yo quiero que usted vea, en relación a lo que dijimos, que la semilla es palabra. ¿Verdad? Usted ha leído la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y que alguna semilla cayó en tierra fértil, pero otra cayó en piedras y otra en espinos. Ahí está hablando de la palabra del Señor. Ahora, la semilla que es la palabra del Señor, siempre es buena semilla, es semilla buena y mejorada. Lo que varía es el terreno. La semilla no es, si es la palabra de Dios, siempre de buena calidad. No es como esas semillas que compra en el supermercado, que ya están vencidas y que no germinan. No, estoy hablando de la palabra del Señor, que es una semilla muy buena. Entonces, Hechos 6:7 dice, hablando de los discípulos, Hechos 6:7, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Y crecía la palabra del Señor. Diga conmigo, crecía la palabra del Señor. Alguien que me diga qué significa que crecía la palabra del Señor. ¿Será que las letras en el pergamino se le hacían grandes y crecían? No. ¿Qué quiere decir que crecía la palabra? Ok, se aumentaba porque más gente estaba declarando o compartiendo la palabra del Señor. Y el número de los discípulos ¿qué? Multiplicaba poco, grandemente. Vuelva a leer, por favor. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo quiero que usted entienda que en la medida que la palabra crece, se multiplica el número de discípulos. Ahora, si el Señor dijo, ve y predica, o ve y haz discípulos a las naciones, o lleva la palabra, haz discípulos, bautízales en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Jesús en mente? ¿Que usted se reprodujera en uno? En muchos. Ilimitadamente. Que llenara la tierra, así como le dijo al primer varón y a la primera mujer, llenad la tierra, que den mucho fruto, multiplíquense, llenen la tierra. El deseo de Dios es que nosotros llenemos la tierra, los hijos de Dios, los que ya le conocemos. ¿Y cómo se va a llenar la tierra? ¿Y cómo va a crecer el número de discípulos si la palabra crece? ¿Y cómo va a crecer la palabra? En la medida que usted la declare, en la medida que usted la predique, en la medida que usted la comparta, en la medida que usted la lleve. Mire, amado, los testimonios tienen poder porque activa la fe de las personas. Pero lo que salva
es la palabra del Señor. Cuando usted comparte que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, que resucitó al tercer día, que nos limpió de nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, que envió a su Espíritu Santo para que recibiéramos poder. Esa es la palabra que transforma y que convierte. Aunque a usted le parezca que no hay emoción, porque no es la emoción la que convierte, es el Espíritu Santo que está sobre la palabra. Esa es la que convierte a las personas. Entonces, si la palabra crece, porque nosotros proclamamos la palabra, predicamos la palabra, compartimos la palabra, automáticamente el número de discípulos se va a multiplicar grandemente. Todo va en la medida que usted comparta, en la medida que usted predique, así van a crecer los discípulos, así se van a multiplicar. Entonces, no seamos escasos, no pensemos limitadamente, no pensemos en una sola persona. Yo sé que a veces el Espíritu Santo nos va a dar una dirección de ir y hablarle a alguien o de hacer como Ananías hizo con el apóstol Pablo. Es Saulo en ese momento. Dios le da una revelación particular y específica. Ve dónde está la calle derecha, tal, ahí está un hombre que me es instrumento útil escogido. Ok, esa es una dirección específica y particular, pero yo le voy a decir algo. No se quede inánime esperando una dirección específica y particular. Haga lo que está al alcance de su mano, porque ya fuimos enviados hace 2000 y pico de años. Ya la instrucción fue dada. Para eso usted no tiene que orar. Voy a orar a ver si es que comparto o no comparto la palabra. No, todos tenemos que hacer crecer la palabra. Obviamente, si hay una directriz específica es porque Dios tiene un propósito grande con esa persona y a través de él van a venir otro montón. Pero mientras tanto, haga lo que ya fue dicho que hiciéramos. ¿Sí? Entonces, según crezca la palabra, así se va a multiplicar el número de discípulos. Mire Hechos 12:24. Esto fue después de la muerte de Herodes. Dice Hechos 12:24, sencillo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No he leído nada en el libro de los Hechos en relación a la iglesia del primer siglo que dijera que decrecía o que no se multiplicaba o que no hablaba. Bueno, eso ocurrió después cuando ya no está escrito en el libro de los Hechos. Entonces la palabra crece y se multiplica y provoca obviamente que los discípulos se multipliquen. Quiero compartirle principios importantes de lo que hemos hablado este día. Espero que usted los tome en cuenta y si quiere los anota. No sé si están proyectados o no, pero bueno. La bendición de Dios siempre va acompañada de abundancia y multiplicación. Por favor, métase eso bien profundo, no solo en la cabeza, sino en el corazón. No esté pensando, es que estoy aquí pasando una lipidia, pero si Dios así quiere bendecirme, pues ¿qué vamos a hacer? Rechace eso, por favor. Rechace eso. ¿Sabe? Nosotros heredamos mucho de la Iglesia Católica que hacían voto de pobreza. Nosotros no estamos para hacer voto de pobreza. Y algunos dicen, ay, pero es que Jesús ni tenía dónde recostar su cabeza. No, pero lo tenía todo. Él no tuvo propiedades porque él sabía que se iba a ir a los 33 años y medio. Pero él tenía todo lo que necesitaba. El día que él necesitó entrar a Jerusalén, dijo, mándenme, desátenme un pollino nuevo, no montado. O sea, mándenme el mejor carro 0 kilómetros que hay en este tiempo. Y él lo tuvo para él. Cuando quiso ir a comer en el aposento alto en la última cena, no tenía, pero dijo, háganme una reserva en el mejor restaurante, allá en la torre, en el último piso, donde se mira todo. Y inmediatamente estaba el lugar listo para ellos y no tuvo que pagar nada. No compró una sepultura,
Pero José de Arimatea, que tenía plata, tenía la mejor, y allí pusieron el cuerpo de Jesús. O sea, el hecho de que él no haya tenido título de propiedad de las cosas no quiere decir que era un pobretón. Él tenía todo lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba. Él solo daba la instrucción y las cosas aparecían. Pero mientras nosotros sigamos haciéndonos la idea de un Jesús pobretón que no tenía ni dónde caer muerto, así nos va a ir a nosotros. Pero cuando cambiamos la perspectiva y nos damos cuenta que Jesús tenía acceso a todo lo que él necesitaba, entonces vamos a ver las cosas de una forma diferente. ¿Sabe? Vamos para, si Dios permite, no sé si con bota, sin bota, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero vamos para México el fin de semana que viene. Y ocurrió una situación allí, y no voy a entrar en detalles, pero la cosa que yo le dije a Fatita, Fatita, no te preocupes, ponernos en el hotel sencillo que está allí a la mera entrada de Paraíso, y ustedes no se preocupen, nosotros lo pagamos. En la noche me llama Fatita y me dice, mamita, no se preocupe. Me llamó una ingeniero que está en plataforma y me dijo, le ruego, profeta Fátima, permítame sembrar para los padres en el mejor hotel, en el Hampton Inn, que está ahí en Paraíso. Entonces, si servimos al Señor de corazón, siempre vamos a tener lo mejor y sin que tengamos que pagarlo. Así es la manera como nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Bueno, entonces la bendición de Dios va acompañada de abundancia y multiplicación. La semilla es el medio de Dios para multiplicación y para reproducción. Es decir, semilla, la palabra es semilla, pero también el dinero es semilla. Y hay muchas cosas que son semilla, que se reproducen y se multiplican. Ahora, fíjese que semilla, si usted lo va a hablar del punto de vista de dinero, cuando yo siembro dólares, cosecho dólares. Cuando siembro euros, cosecho euros. Así es que depende de la clase de semilla, así va a ser la cosecha. Pero la palabra es la semilla mejorada que siempre, siempre va a dar multiplicación. Número 3, lo que tenemos, por poco que sea, es la base de la multiplicación. O sea, Dios siempre te va a preguntar, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes que aportar? Porque alguien puede decir, estoy hule, estoy perdido, no sé qué voy a hacer, le debo a todas las tarjetas y los intereses son tremendos. Dios siempre te va a preguntar, ¿qué tienes tú? Y a lo mejor dice, bueno, tengo 2 carros, ok, vende uno. Para Dios eso no es problema. Ahorita no ocupas 2, vende uno y salda tus deudas. Bueno, tengo tal cosa que no estoy necesitando, véndelo. Tengo unas joyas que me regaló mi mamá, sáquelas, véndalas. O sea, me doy a entender, hay cosas que hemos estado acumulando que porque me las regalaron, que tiene valor, que no. Véndalas y sal de las deudas. Siempre la base de la multiplicación es ¿qué tienes en casa o qué tienes en tu mano? ¿Ok? Siempre va a ser así a través de la Escritura. La palabra del profeta, del verdadero profeta, siempre conduce a la multiplicación. Obviamente, cuando el profeta Eliseo le dijo a la viuda lo que había que hacer, involucraba trabajo. Había cosas que hacer. Pero si ella obedecía a la palabra del profeta, iba a tener multiplicación. Siempre al final la palabra del profeta genuino es para restauración y es para prosperidad. Todo verdadero profeta de Dios va dejando huellas de restauración, de multiplicación y de prosperidad por donde quiera que pasa. Salir de deudas, número 5. Salir de deudas obedeciendo la instrucción de Dios es sobrenatural. Obedezca la instrucción de Dios si usted quiere salir de deuda. Este día yo espero que de aquí salgamos todos con la convicción de que vamos a salir de deudas. Los que tienen deudas van a salir de deuda, porque eso es la mayor bendición. Vivir en victoria es vivir solvente, no tener deudas sino ahorros. Pero usted me va a decir, ¿y cómo voy a ahorrar? Bueno, empiece por saldar deudas y después comience a ahorrar. Y verá qué bendición va a ser. Ok, número 6,
Cuando se trata de alimentar al hambriento, Dios siempre va a multiplicar. Siempre, aunque sea poco lo que tiene. Yo recuerdo cuando vivíamos en la zona americana que comenzamos el ministerio, hubo vez que tuvimos 16 personas a la mesa, profeta Yona debe de acordarse, llegaban misioneros, llegaban ministros así de la nada, inesperadamente. Uno decía, le echo más agua a la sopa, ¿qué hacemos? Le cuento que una vez de esas que llegaron un montón de misioneros, lo único que teníamos, porque eso es que tienes en casa, un conejo que acababa de matar, 2 conejos acababa de matar mi esposo, lo acababa de llevar limpito ya. No piense en capullo y colita, véalo ya sin nada. Y entonces, Dios mío, ¿y qué hago? Eran aquel montón de gente y a hacer conejo a la cacerola, ¿verdad? Obviamente ellos no se dieron cuenta que era lo que estaba cocinando y uno de ellos decía, qué grandes los huesos de este pollo, qué raro. Solo uno de ellos se dio cuenta que no era pollo, pero el asunto es que les dimos de comer a todos con lo que teníamos en casa. Era lo único que teníamos, así es que cuando es Dios quien multiplica, siempre ajustará y sobrará. No es como la multiplicación que nosotros solemos hacer. La multiplicación de Dios siempre va a ajustar y va a sobrar. Las multitudes llegan, fíjese aquí, por causa de las señales y milagros. Hay muchos que dicen, ay no, es que esa gente viene por los peces y los panes. ¿Y qué? Déjenlos que lleguen, pero que conste que es por las señales y los milagros, no tanto por los peces y los panes. Hay gente que llega porque está viendo que algo sobrenatural está ocurriendo en ese lugar. Los enfermos están siendo sanados, los endemoniados están siendo liberados y algo está pasando. Y entonces la gente llega a ese lugar porque necesitan un milagro. Porque los que están necesitados, ya sea financieramente o en salud o lo que sea, están buscando un milagro. Ellos no quieren ir a los lugares donde no pasa nada, quieren ir a los lugares donde están ocurriendo las cosas sobrenaturales. Así es que, mis amados, uno dice, ay, no, es que a mí no me interesan las multitudes, pero Dios sí quiere que las multitudes se conviertan. Dios quiere que las multitudes se conviertan, claro que sí. Así es que las multitudes van a llegar por causa de las señales y milagros. Quiere que crezca la congregación, bueno, que crezca la palabra, Dios va a respaldar la palabra, milagros van a ocurrir y la gente va a llegar. Número 9, los discípulos se multiplican cuando la palabra crece. Ya lo dijimos, pero es parte del resumen para que usted lo lleve en su corazón. Si usted hace que la palabra crezca, los discípulos van a crecer. Y el último, la multiplicación de la iglesia depende del crecimiento de la palabra. ¿Está conmigo? No, me parece que me equivoqué de iglesia. No lo oigo animado. Ese amén sonó como de gente que no quiere que su iglesia crezca. Así que le pregunto otra vez, ¿usted cree que el crecimiento de la iglesia está basado en que crezca la palabra? ¿Y usted está dispuesto a hacer que la palabra crezca? No solo es para los pastores, es para todos los hijos de Dios que tienen la palabra en su boca. Tenemos que hacer que la palabra crezca para que haya multiplicación. Dios no está en contra de las iglesias multitudinarias, porque hemos crecido con el concepto, es que esas mega iglesias, como ahí no les importa el carácter de la gente, solo le abran al alma. Yo no estoy hablando de iglesias almáticas, estoy hablando de una iglesia que predique la palabra del Señor, que haga que se multiplique, que haya señales, prodigios y maravillas y que crezca. Dios no está en contra de iglesias poderosas grandes, no tienen que ser pequeñas para ser poderosas.
Hemos oído testimonios que decía, alguien que dijo, yo fui y me llevaron a una iglesia poderosa, solo eran 7 miembros, pero era poderosa. Bueno, pero qué tremendo si esos 7 miembros poderosos se hubieran multiplicado y hubiera tenido 7,000 poderosos, sería algo tremendo y revolucionaría la tierra. Pero tenemos el concepto que para que sea poderoso tiene que ser chiquito. No, sáquese por favor esa idea de la mente. Lo que es bueno, lo que es poderoso puede ser multiplicado. Si la palabra crece, Dios va a respaldar. Y el interés de Dios y el deseo de Dios es que su iglesia se esparza por toda la tierra. No solo en La Lima, no solo en San Pedro Sula, no solo en El Progreso, por toda la tierra. Y nosotros somos los primeros que tenemos que estar motivados, emocionados por predicar su palabra para ver lo sobrenatural. Estamos en el tiempo de lo sobrenatural. No me canso de decir, es el tiempo de lo sobrenatural. ¿Sabe? Desde que hemos declarado que estamos en el tiempo de lo sobrenatural, surgen noticias tremendas, enfermedades fuertes, cáncer, malignidades. Pero eso no quiere decir que no sigamos declarando que la sobrenaturalidad de Dios será vista como nunca. El nombre del Señor será glorificado y será exaltado. Yo quiero pedir... Mire, si usted siente sellar esta palabra con una ofrenda, hágalo. Si me quitan la mesita y la silla, por favor. Este día yo quiero orar o declarar sobre todos aquellos que tienen deudas y aquellos que son deudas que les parecen insalvables, deudas que no pueden pagar, que las ven como imposible de salir de allí. Y claro que la herramienta más poderosa para romper una condición de deuda es la ofrenda. Lo sabemos, ¿verdad? Eso trae un rompimiento. Pero si alguno de los que está ofrendando tiene deudas que mira que no puede pagar, quédese por aquí, no se vaya, por favor. Todos los que tienen deudas, que los tienen asfixiados, que les quita el sueño, que no hayan las horas de poder ver la solvencia, quédense por aquí, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Yo quisiera ver gente que se levante especializada en predicar en el mercado. Mire para acá, hermano Omar. Sí. No sé por qué, estoy teniendo una visión de gente de aquí que va y predica en el mercado de verduras. Y predica a la gente que está yendo a comprar verduras. Hay lugares específicos donde antes algunos iban y dejaron de ir. Yo sé que usted dice, ay, ya no está bien visto ir a predicar a un bus peligroso, hasta lo que le pueden hacer. Pues vamos a volver a esos tiempos de predicar en el bus, predicar en la calle, predicar en el parque, predicar a los enfermos en el hospital. Piense que esa deuda que usted tiene y que parece insalvable o insaldable, hoy se la va a entregar al Señor para que deje de ser su deuda y se convierta en la deuda del Señor. ¿Tiene capacidad para hacer eso? Para decir, yo me desprendo hoy, esa deuda se la entrego al Señor. Y entregarle al Señor con todo esa deuda. Y yo sé que quizá tiene necesidad de otras cosas, pero ahorita estamos hablando de deudas que tienen que ser pagadas, que parece que no hay posibilidad de hacerlo. Usted escuchó la palabra hoy y yo le voy a preguntar como Jesús le preguntaría, ¿qué tienes en casa? Y usted va a empezar a ver y a escudriñar qué cosa tiene en casa que podría vender, que podría usar para hacer algo, para empezar una empresa. Pero vamos a creer en el Dios sobrenatural. Sabe que en este tema de las deudas hay algunos que deben 5,000 lempiras y para ellos, para su capacidad, eso es muchísimo. Pero hay otros que tal vez, según su capacidad, la deuda es de 3 millones. Entonces para Dios es lo mismo, ya dijimos que es lo mismo multiplicar.
para darle 3 millones que para darle 5,000 lempiras. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios sobrenatural. Solo tienen que creer, por favor. Tienen que creer. Vamos a declarar hoy que la unción de la multiplicación está sobre este lugar. Que la unción de la sobrenaturalidad está en ese lugar. Señor, mira a tus hijos. Ellos han escuchado tu palabra. Señor, y el anhelo de ellos es poder ser solventes. El anhelo de ellos, Señor, es no tener deudas, pero ellos han escuchado tu palabra, han pasado al frente porque tienen la confianza, la fe, la esperanza de que van a poder ser libres de toda deuda. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús la intervención sobrenatural y divina del Dios Todopoderoso que hace milagros creativos. Ramaizo, Rigo, si sentís orar por alguno, tener libertad. Ima Ramaizo, Jarabaizo, Jarabababababababa. Declaramos un aumento, un incremento. Declaramos la sobrenaturalidad de Dios operando en cada hogar. Dios mío, que cada uno de los que reciba su milagro pueda testificar y que otros puedan creer que de una manera sobrenatural, Señor, tú vas a saldar sus deudas. Señor Dios Todopoderoso, dales a ellos la instrucción, la guianza, Padre, para que puedan saldar sus deudas en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que la palabra llene sus corazones, que la palabra llene sus vidas, que la palabra llene, que la palabra, Señor, sea multiplicada en ellos y que podamos ver la solvencia, Espíritu Santo, sobrenaturalmente actúa, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ramaizo, barababababababababaizo. Ima ramaizo, kabababaramaize, que rebeizo, bababababababa. Ramaizo. No hay nada demasiado difícil para Dios. No hay nada imposible para Él. Para el Dios que creemos, todo es posible, todo es posible, todo es posible. Oh, Ramaizo. El Señor tiene en cuenta tus siembras. Oh, maramamamam, porque has honrado nuestra casa. Ramaizo, maramamamamam, Dios Todopoderoso. Cada siembra que usted ha hecho está en la memoria de Dios, está en la memoria de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, maravilloso Señor. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Sea multiplicada la sementera, sea multiplicada. La provisión venga de una manera sobreabundante. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico Espíritu Santo, te pedimos una acción sobrenatural en la vida de ellos, una acción sobrenatural. Que corre el aceite, que corre el aceite, que corre el aceite, que corra, nunca falte el aceite. Yo sé que hay algunos conectados allá por internet que necesitan un milagro de multiplicación y sobreabundancia. Venimos declarando el tiempo de lo sobrenatural, que puedan pensar y creer más allá de lo que creían, más allá de lo que pensaban. Declaramos que nuestro espíritu se ensancha y que no hay límites en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos multiplicación y sobreabundancia. Multiplicación, multiplicación. Comience a experimentar la unción multiplicadora en su casa. Comience a experimentar la unción multiplicadora en su casa. Comience a experimentarlo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico, magnífico, magnífico. Santo, santo. Y vengo declarando que también la deuda de Sunshine se salda
En el nombre de Jesús. Sunshine San Pedro y Sunshine La Lima. Es saldada esa deuda por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Héctor, viene una idea creativa para hacer algo que no habías pensado. Y será algo tan remunerable que va a venir la abundancia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y carramamamamaizo. Y carramaizo, carabaizo, barramamamaizo. Y carramaizo, carababababaizo. Y amaizo. Daniel Farrace, declaro la sobrenaturalidad de Dios sobre tu vida. Porque aunque todo lo haces correcto naturalmente hablando, necesitas levantar tu mirada al Dios Todopoderoso, al que hace las cosas más abundantemente de cuanto tú entiendes. En el nombre de Jesús. Declaramos multiplicación en las congregaciones. Amados, pueden sentarse con la certeza que de Dios ha visto su corazón, que Dios responde, que ustedes van a testificar, van a tener una respuesta. Y yo quiero declarar para cada congregación aquí representada, levanten sus manos los pastores que representan una congregación. Declaro la multiplicación, la sobreabundancia. Crece la palabra, se multiplican los discípulos, la palabra corre, la palabra crece, la palabra se multiplica por todos lados y los discípulos crecen y aumenta la congregación. En el nombre de Jesús, aumenta, aumenta, crece, 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 crece. Crece la palabra, crece la palabra, crece la congregación. Viene una multiplicación. Pastores Arturo y Vilma, viene un crecimiento increíble, una multiplicación mayor en la sede, en la casa principal. Se aumenta, se ensancha, ya no van a caber, se ensancha en el nombre de Jesús. Sigan predicando la palabra con denuedo. Sigan predicando a Cristo resucitado. Sigan en el nombre de Jesús. La unción está en ustedes. No está en los invitados, está en ustedes. Y marramaizoca, ba. Dios los colocó, Dios los posicionó, Dios los apasionó por esa gente y por esa tierra. Ustedes son los que tienen la unción y la gracia. Oh sí Señor, Espíritu de Dios, muchas gracias. Gracias por lo que haces. Hay campos blancos que hasta ahorita han sido vistos como campos blancos, pero comienza a crecer la palabra y aún aquellos lugares de niños, esos niños han crecido y se convierten, se ensanchan. No solo serán campos blancos, sino que serán congregaciones. Gracias Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Gracias Jesús, eres un Dios que multiplica. Amén, amén, amén.